Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y también les saluda la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y Sayán Yamilet, que está también con nosotros. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Ministerios Ebenezer Cunduacán. Viva la familia. Estamos, hermanos, para servirles aquí en Jardines del Bosque, en la calle Gardenias sin número. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Esta noche, Señor, yo vengo una vez más reconociendo mi miseria, Señor. Incluso, Señor, reconociendo que no somos dignos de ti, que solamente, Señor, estamos aquí cumpliendo la labor, la función que tú nos has delegado, Señor, y la estamos haciendo con todo nuestro corazón, entendiendo, Señor, que tenemos muchos defectos y que todavía, Señor, nos hace falta mucho por servir y por alcanzar, Señor, esa estatura del varón perfecto. Ayúdanos. Te suplico que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que esta noche sea una noche de bendición. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a avanzar pues en el tema que comenzamos el sábado, hermanos. Comenzamos a hablar acerca de este tema que hemos titulado La Escuela del Dolor. Y hemos hablado, hermanos, que el dolor tiene, no es que haya dos tipos de dolor, sino que hay dos tipos de reacción al dolor. Uno, en donde somos capaces, hermanos, el dolor es capaz de encerrarnos en nosotros mismos y que se creen traumas en nosotros, de manera, hermanos, que mucha gente queda encuevada, queda pues dañada por el dolor, pero no es tanto por el dolor, sino por la reacción que decidió tomar o tener. Sin embargo, hay otro tipo de personas que ante el dolor, hermanos, ese tipo de personas aprende. O sea que algunos dicen que es otro tipo de dolor, y ese otro tipo de dolor es el que nos enseña, el que nos confiere un corazón de grafeno. Y esa palabra grafeno no es bíblica, pero es un material, hermanos, elaborado con carbono, y dice que, hermanos, ese material de grafeno es más fuerte que el diamante, más resistente que el acero, y mucho más, más ligero que muchos otros materiales. De manera que el que un corazón se vuelva fuerte, resistente, y también no guarde rencores o guarde amarguras, eso ya es una ventaja, porque quiere decir que esa persona ha aprendido del dolor. El dolor, pues, es importante, hermanos. El dolor es parte de la vida. Hace rato estaba yo cantando, tratando de cantar un canto que en mis tiempos que según yo quise ser cantante y que me inspiraba, ¿verdad? Empezaba a hacer cantos, y escribí un canto que dice: caminando voy mirando para atrás, no sé en dónde estoy, no encuentro un lugar. Y el coro más o menos dice: fui buscando el buen camino, haciendo de Dios mi amigo, no sabía que en mi destino el dolor ya estaba escrito. Entonces, el dolor es parte de la vida. Yo escribía eso por la situación que yo vivía en mi persona, en mi matrimonio, incluso en la vida,
desde pequeño yo empecé a amargarme la existencia en lugar de asimilar el dolor y procesarlo. Entonces encontré, preparando o estudiando algo acerca del dolor, que Dante Alighieri dice que quien sabe de dolor sabe de todo. Y otro hombre llamado William Faulkner dice: si tuviera la posibilidad de elegir entre la experiencia del dolor y la nada, elegiría el dolor. Alguien llamado Aldous Huxley dice que vivir en un estado de placer sin fin puede erigir auténticas sociedades distópicas. Es decir, que cuando se pretende vivir una vida sin dolor, donde solamente haya placer, entonces, hermanos, esa sociedad va a desarrollar características indeseables, y ya las estamos viendo, donde ya no se le, ya es una ofensa decirle al homosexual que tiene que cambiar, no lo ofenda. En una sociedad donde al niño no hay que castigarlo, hermanos, estamos creando una sociedad con características terribles, indeseables. Y luego hubo un hombre llamado Michel de Montaigne que dice: quien quisiera que el hombre no conociera el dolor, evitaría al mismo tiempo el conocimiento del placer y reduciría al mismo hombre a la nada. Entonces el dolor es parte de la vida. Y entonces hicimos una especie de esquema con algunas investigaciones breves, pequeñas, que hicimos acerca de la escuela del dolor, ya que el dolor es como una escuela, enseña. Y hablamos, ¿verdad?, del que surge del cerebro. Es el cerebro el que envía, el que recibe las señales del entorno, del cuerpo y de los sentidos. Las interpreta en segundos, hermanos, y luego decide al instante el generar o no sensación de dolor, el cerebro. Pero de ahí el dolor también, hermanos, es como una alarma. El dolor tiene una finalidad. El dolor emocional como el dolor físico, los dos los percibe igual el cerebro. El dolor invita a reaccionar. Cuando alguien siente un dolor, sea emocional, psicológico, físico, esa persona va a reaccionar. ¿Sí? Su aprendizaje, hermanos, nunca se olvida. Un aprendizaje doloroso nunca se olvida. A mí no se me han olvidado las tablas de multiplicar, hermano, por los muchos jalones de oreja que me dieron. Pero también el dolor, hermanos, es necesario para valorar lo placentero. Nadie sabía que era feliz hasta que vino la pandemia y nos encerramos casi 2 años. Y empezamos a valorar muchas cosas, el trabajo. El dolor se aprende y se debe aprender a manejar. Yo decía ayer acerca de Pedro Armendáriz, un gran actor mexicano que se suicidó porque no pudo asimilar o no pudo manejar el dolor de saber que tenía cáncer y se mató. Aquí en Cunduacán han habido gente que se ha matado al saber que están enfermos, y eso no es un acto de valor, es una de las cobardías que el hombre hace, hermanos, o decisiones cobardes que alguien toma porque no puede soportar un dolor. Eso es terrible, ¿verdad? Luego, es una llamada también de atención el dolor. Cuando a usted le duele la cabeza o le duele su barriga, su vientre, usted debería checarse, porque ese dolor le está advirtiendo a usted que hay una enfermedad que se está desarrollando en su cuerpo.
El dolor es un mal necesario, es una necesidad del dolor. Pero el trauma es opcional. Que alguien viva traumado por un dolor, eso ya es opcional. Eso no fue el dolor en sí mismo el que causó el trauma, sino la reacción al dolor. Lo mencionábamos ayer, dos hermanos vivieron en la misma casa, su padre era un alcohólico, su padre maltrataba a su mamá, vivieron en la ruina, en la miseria, nunca tuvieron nada y resulta que uno de ellos se volvió alcohólico, drogadicto, y cuando le preguntaban a qué se debía que él vivía de esa forma, él dijo: por la culpa de mi padre, que era alcohólico, que maltrataba a mi mamá, y no puedo olvidar eso, y me amargó la vida, por eso soy un alcohólico. Pero el otro, el hermano de este, le pregunté, logró una compañía y le iba bien, logró hacer mucho dinero, tenía una bonita familia, los trataba bien, le daba todo lo que necesitaban. Y cuando lo entrevistaron, le preguntaron por qué él había logrado el éxito, y entonces él dijo: porque mi padre era alcohólico, maltrataba a mi mamá y vivíamos en la miseria, y yo dije: yo no voy a vivir así. Y tuve que superar la crisis del dolor, de la amargura, y enfrentarme a la vida de una mejor manera. Entonces, el dolor es necesario, pero el trauma, ese ya es opcional. Usted decide y yo decido si me la voy a pasar toda la vida lamentándome y llorando por las cosas que me han dolido o que me duelen, y que jamás me voy a sobreponer a eso. Y mucha gente muere llorando su situación, pero en realidad llora porque es una reacción al dolor que no pudieron superar y que no tuvieron el valor para superarlo. Entonces, el dolor, hermanos, es una herramienta también contra las frustraciones. Un niño que no, desde pequeño, lo quieren tener en una burbuja donde no sufra, donde no llore, donde no pase por sufrimientos, ese niño no va a saber enfrentar las frustraciones de la vida. Y entonces cuando vengan los momentos de dolor, ese niño no va a saber qué hacer. Más si sus padres le han resuelto siempre sus problemas. El dolor, hermanos, también no debe reprimirse. Dicen que los hombres no deben llorar, pero nosotros, los seres humanos, debemos expresarlo. La Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima, ¿sí? Las lágrimas. Va a enjugar las lágrimas, pero también dice que ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más lamentos, ni más clamor. Entonces, pero mientras vivimos en esta tierra, estamos inscritos en la escuela del dolor, todos, sin excepción. Todos tenemos que en algún momento pasar por momentos de dolor. Veamos pues lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche. El dolor nos enseña a valorar la fe y a valorar la gracia. Antes, hermanos, hasta antes de Cristo, aun cuando la ley apuntaba hacia Jesús y es rica en sombras, en figuras acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la ley era dolorosa. Era dolorosa porque el que la infringía tenía que morir.
el que faltaba a uno solo de los mandamientos de la ley debía morir. Nadie había podido guardar la ley hasta que el Señor vino. Pero resulta que los hermanos de Galacia, esos hermanos habían conocido el Evangelio y habían recibido el Espíritu Santo por la fe y por la gracia. Pero algunos hermanos llamados judaizantes, que hoy los podemos encontrar así con ese mismo nombre, judaizantes, adventistas, primos hermanos de los adventistas, que llegaron a Galacia y le empezaron a decir a los hermanos, que si ellos no se guardaban la ley y se circuncidaban y dejaban de comer alimentos contaminantes, inmundos, y aparte de eso, hermanos, tenían que guardar los sábados, ellos no podían ser salvos. Y el apóstol Pablo les había predicado que eso no era cierto, que la fe y la gracia eran suficientes para ser salvos. Pero vinieron esta gente y les enseñaron que no, que el dolor era necesario para ser salvos. Estamos enseñando esta noche que el dolor es algo necesario para madurar, para crecer, pero no para ser salvos. Sin embargo, los judaizantes es que tenían todo lleno de reglas, de mandamientos. Entonces, en Gálatas capítulo 3, verso 3 y verso 4 dice, en la traducción lenguaje actual dice, y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitan la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Porque, hermanos, dentro de la ley, los esfuerzos personales eran dolorosos, hermano. Entonces dice en el verso 4, tantos sufrimientos para nada. El apóstol Pablo había entregado hasta su vida, hermanos, y había enfrentado hasta falsos hermanos, y se había enfrentado a bestias, dice la Biblia, en desiertos y también en naufragios. Y él dice, tanto dolor para nada. Aunque no creo, dice, que no haya servido de nada. Entonces, haciendo un comparativo entre la ley y la fe, la salvación por las obras de la ley y la salvación por la fe, hermanos, yo creo que hay una distancia abismal. Entonces, mis amados hermanos, nosotros necesitamos entender que la salvación es por fe. La salvación es por pura gracia. Es un regalo de parte de Dios. Y no es que tanto yo me esfuerzo para ser salvo. Claro, debo cuidar mi salvación. Pero hay gente que dice, no, es que yo debo irme de rodillas hasta determinado lugar para ser salvo. No importa cuánto sangre mis rodillas, yo necesito hacer sacrificios para ser salvo. No, el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Jesucristo. ¿Para qué tanto dolor? Entonces, si hacemos una comparación, hermanos, la fe es solamente una cuestión de creer. El dolor nos enseña que, hermanos, nos enseña a valorar la fe. Yo por lo menos creo, hermanos, que después de haber vivido en una religión donde hay un montón de reglas, donde no dejan respirar y hay dolor, no solamente emocional, sino el dolor de no ser libres, verdaderamente. Porque una religión que tiene, hermanos, un sinfín de reglas y de imposiciones, claro que debe haber normas,
Pero cuando son recalcitrantes, cuando son normas que cortan la libertad, hermanos, de acción, donde ya no puedes mirar, ya no puedes hablar, ya no puedes vestirte de una forma o de otra, entonces es doloroso. Y entonces empiezas a valorar, cuando entiendes la fe y entiendes la gracia, entonces empiezas a valorar la fe y la gracia. No sé si me explico con esto. Entonces, pero también, hermanos, el dolor es una concesión. Los discípulos, dice la Biblia, que los tomaron presos y los llevaron, hermanos, y dice que los azotaron porque les decían que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo. Pero los llevaron y los azotaron y los soltaron, no les pudieron hacer nada. Pero dice la Biblia que ellos salieron gozosos de haber sufrido por causa de Jesucristo. El Señor nos ha concedido, hermanos, que suframos por Él. Eso está tremendo. Mire, Filipenses 1:29 dice, en la Biblia Spanish NBLA dice, porque a ustedes se les ha concedido, o sea, se les ha permitido, se les ha otorgado, se les ha conferido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, a la iglesia, hermanos, se le ha concedido sufrir por Cristo. Hermanos, hay mucha gente que no quiere sufrir por Cristo. No quiere. Quiere solamente cuando el pastor dice, hermano, el Señor te va a multiplicar las bendiciones. Amén, hermano, aleluya. Hasta lloran, hermano. Pero cuando el pastor le dice, hermano, dice el Señor que te prepares, que le busques, que busques en oración, que necesitas consagrarte más. No le gusta ese mensaje. Pero a nosotros se nos ha concedido, por amor de Cristo, no solo que creamos, hermano, sino que también suframos por el Señor. Se va a sufrir, hermano. Mire, a manera de testimonio, hace muchos años, el evangelio no llegaba a estos lugares. Y la gente, para escuchar la palabra, tenía que caminar entre el lodo, atravesar ríos, ir en cayucos. Hermano, mucha gente tuvo que atravesar peligros para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Pero pagaron el precio. Sufrieron por causa de Cristo. Otros tuvieron que morir por el Señor. Entonces, mucha gente, hermanos, quiere un evangelio cómodo. Un evangelio donde haya hamacas y donde haya cojines y donde haya comodidad. Que no tengan que llorar, que no tengan que sufrir, que todo esté bien. Hay iglesias donde tienen autobuses para ir a buscar a los hermanos a sus casas, para que vengan a la iglesia. Ya muy poca gente quiere esforzarse, aunque hay lugares donde todavía, hermanos, con dolor tienen que esconderse de las autoridades para oír la palabra del Señor. Y si los llegan a encontrar, los matan. Hay lugares donde a los pastores los han matado. Entonces, mis hermanos, el dolor es una concesión. A la iglesia no solamente se le ha concedido vestirse de lino fino, lino limpio y resplandeciente, sino también se le ha dado otras concesiones como la de sufrir por causa de Cristo. Muchos de nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, como dice la Biblia. El Señor a los discípulos, hermanos, en el tiempo que el Señor comenzó a predicar el reino de los cielos y que habló a los discípulos, le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Tomar la cruz era una decisión de valor.
una decisión en la que estaban, perdón, el pleonasmo, decididos a morir por Cristo. Perdón, hermanos. Así que el dolor es parte de la vida cristiana. Muchos ya no queremos sufrir. Si me ponen mala cara en la iglesia, pues ya no voy. Si el pastor ya no me visita, ya tampoco voy. Hay mucha gente que ya no quiere sufrir cositas que son insignificantes. Si alguien no me dio la mano, ya no voy. Hay cosas que son, hermanos, sin sentido y las tomamos como un pretexto para no ir. Entonces, el dolor, hermanos, nos enseña también, nos dignifica. Fíjese, eso está tremendo. Yo espero estar ocupando bien la palabra que hay en estos textos que voy a leer. El dolor, hermanos, fíjese que nos hace dignos. Wow, veamos. A ver, ahí me ayuda la hermana Olga para darle el sentido correcto a este texto. Mire, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pero dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, aparte de que ya se nos concedió padecer por Cristo, hermanos, el dolor, el padecimiento nos hace dignos del reino de Dios. Porque dijo el Señor, si a mí, que soy el árbol verde, si del árbol verde hacen leña, ¿qué no harán con el árbol seco? Si con Cristo hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con los demás, con sus seguidores? ¿Verdad? Hay otro texto por ahí que nos habla acerca de ello. Pero mire, vamos a ver este texto en la traducción lenguaje actual. Mire cómo dice: esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Entonces, el sufrimiento se va a escuchar un poquito fuerte. Ya somos salvos nosotros por la fe, pero no somos dignos. Pero para llegar a ser dignos, entonces, para llegar a ser merecedores del reino de Dios, es necesario sufrir. ¿Cómo ven? Por eso, pues, dice la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, antes de este verso, dice: por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Bendito sea el Señor. Estos hermanos de Tesalónica, hermanos, aunque tenían dificultades y problemas, se mantenían firmes y seguían confiando en Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice que ellos iban a ser tenidos por dignos del reino de Dios, merecedores del reino de Dios. Hermanos, nosotros somos salvos por la fe, por la gracia, pero no somos dignos. Pero el sufrimiento nos procesa y el Señor dice: wow, este está sufriendo y no deja de confiar en mí. No se aleja de mí. Este es digno representante del cristianismo. Entonces, se lo voy a poner de otra forma. Alejandro el Magno, no recuerdo de qué, no sé si era de Inglaterra, Francia, no sé de dónde, de qué país, pero Alejandro el Magno o el Grande era un hombre valiente, un guerrero. Conquistó, hermanos, muchos
territorios para su país, para su nación, para el reino que representaba, ¿sí? De Grecia. El reino griego. Y fíjese que un día en una batalla le dieron el informe a Alejandro el Magno o el Grande y le dijeron que uno de sus soldados había retrocedido, que había huido despavoridamente de la guerra. Entonces lo mandó a llamar y le dice: me han informado que tú diste la espalda en la guerra y huiste con miedo. Y el soldado con temor agachaba su cabeza y decía: sí. Ok, ¿cómo te llamas? Y dice: me llamo Alejandro. Y entonces Alejandro el Magno le dice, o Alejandro el Grande le dice: mira, o cambias de actitud o te cambias el nombre. Y eso es una enseñanza, pues, la moraleja de esta historia es que, hermanos, hay cristianos tembelecosos, cristianos cobardes, que cuando viene el momento de la prueba, de la lucha, de la escasez, de las dificultades, de los problemas, huye, se aleja de las filas del ejército de Dios, deja de asistir, deja de alabar, deja de adorar al Señor. Entonces esta noche, hermanos, si lo aplicamos esa frase, le diría: mire, nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué nos llaman cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. O cambiamos de actitud o cambiamos de nombre. Es decir, o dejamos de ser cobardes y alejarnos del Señor, o dejamos de llamarnos cristianos. Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Entonces, hermanos, nosotros decidimos, ¿verdad? El dolor, hermanos, nos enseña a socorrer a otros. Fíjese, Hebreos capítulo 2, verso 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo voy a leer en esta otra versión. Dice: y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él, o sea Jesucristo, puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. El Señor pasó por pruebas. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso Él tiene la experiencia para socorrernos. De manera, hermanos, que si en la iglesia nosotros y en la vida, en el hogar, hemos tenido experiencias dolorosas que nos han traído lecciones, enseñanzas, deberíamos compartirlas con aquellos que vienen detrás de nosotros. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Te va a pegar una zarandeada. Vas a llorar y vas a sufrir, vas a pasar por un momento doloroso, me vas a negar. Y todavía Pedro decía: no, Señor, yo jamás te voy a negar. Todos tal vez se aparten de ti, menos yo. Pedro, mira, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Pero el Señor le dijo: pero mira, Pedro, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Cuando regreses, después de haber sido tentado, después de
de que Satanás te dé una trapiada en el suelo, te vas a levantar otra vez. Y luego vas a venir y vas a confirmar a tus hermanos. Vas a ayudarlos para que se mantengan firmes, para que no me nieguen. Porque Pedro iba a pasar por una experiencia que le iba a traer eso pues, experiencia. Y que iba a poder decirle a los hermanos, hermanos, manténganse firmes. Si usted lee las epístolas de Pedro, habla de confirmar, de afirmarse, de mantenerse en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, el dolor nos confiere un poder o el poder para ayudar a otros, para socorrer a otros, para darle palabras de ánimo a otros, para orar por otros, porque nos hace sensibles y dejamos de juzgar. Ahora, si hay alguien que ha sufrido y no entiende que el dolor es para que dejemos de juzgar a los demás, que dejemos de estar señalándole nada más los errores a otros. Mira, fulano de tal pecó, a ese fulano es esto y es aquello, hasta apodo le ponemos, hermano. Ya el Señor los perdonó y nosotros no hemos olvidado el pecado que cometió. En lugar de apoyarlos orando y diciendo, Señor, ayúdalo que se restaure completamente, que siga adelante. Hermanos, el caer, el resbalar, el haber pecado, para la gente que es inteligente y que entiende, hermanos, le trae una experiencia poderosa que va a ayudar a socorrer a otros. El dolor, hermanos, nos enseña también. Fíjese que el dolor, hermanos, a veces es necesario para que busquemos agradar a Dios. Vamos a ver si agarramos este rema ahí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Empero, si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es cierto, agradable delante de Dios. ¿Qué es agradable delante de Dios? Que suframos cuando hacemos el bien. Si estamos haciendo el bien y por hacer el bien nos vienen cosas dolorosas, Dios se agrada. ¿De quién? De nosotros. Pero si sufrimos porque la hemos regado, porque hemos metido la pata, hermano, lo tenemos bien merecido. Yo lo comentaba esto con alguien que yo aprecio, ¿verdad? Porque decía que no puede ser posible que me vaya mal, que la gente me tenga, ¿cómo se llama? Prejuicios, que la gente me juzgue y me señalen por cosas. Sí, pero mire, es que nosotros hemos fallado. Hay gente, hermanos, que yo le digo, la iglesia estaría llena de mucha gente. Pero hay gente que no llega a la iglesia y que ha dejado de congregarse porque cometí fallas. Fallé, pequé contra el Señor. Entonces, cuando vienen a la iglesia y les cuentan, no, pero ese señor, ese pastor, ese pastor cometió una falta. No, cometió un montón. Y vienen conmigo, ¿es cierto, pastor? Sí, yo fallé. Hace años le fallé al Señor y lamentablemente pequé contra Dios. Y se van sin decir adiós. Y entonces, porque buscan un pastor que no sea humano, ¿verdad? Que sea un pastor que no diga que ha pecado, que ha fallado. Y entonces yo diciéndole esto a esta persona, le decía, a veces hay un refrán que dice, cría fama y acuéstate a dormir. A veces nosotros mismos damos pie a que la gente hable de nosotros. ¿Qué gloria hay, hermanos? ¿Qué gloria es si hemos pecado, verdad?
y entonces alguien viene y nos cachetea y sufrimos y decimos, ay, yo no sé por qué estoy sufriendo, si yo ya se le olvidó, ya se le olvidó. A veces cuando a mí me duele algo y me está pasando algo, digo, Señor, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué me siento así? Ah, ok, Señor, perdóname. Si te he ofendido, perdóname, que seguramente lo he hecho. Pero si cuando hacemos el bien, hermano, y a pesar de estar haciendo el bien, sufrimos, entonces eso delante de Dios es agradable. No que estemos sufriendo. A Dios le agrada que por hacer el bien alguien nos esté haciendo daño. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Perdón, hermanos. Entonces, no sé si me estoy explicando hasta aquí, hermanos, pero el dolor por causa del Señor y por hacer el bien, hallamos gracia delante de Dios. El dolor también, hermanos, nos ayuda a encomendar nuestra causa a Dios. Hermanos, hay gente que no toma en cuenta a Dios. Hay gente que no toma en cuenta pues a Dios en sus planes cuando todo le va bien. Pero cuando las cosas le van mal, ahí sí va, dobla rodillas y comienza, Señor, por favor, ayúdame. Mira, te presento este trabajo. Ayúdame. Ahora sí los domingos, los días de culto, ahora sí voy ahí, Señor. Se le olvida después, pero mire, el dolor a veces nos hace encomendar nuestra causa al Señor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, cuando padecía, cuando sufría, cuando tenía dolores, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Usted está sufriendo, usted está llorando, usted tiene un dolor en su alma, en su vida, porque alguien le está haciendo mal, como en el caso del Señor, dice que le encomendaba la causa al que juzga justamente. No vaya con, bueno, hay cosas que sí ameritan ir a las autoridades, ¿verdad? A un familiar que violó a uno de sus hijos o alguien así, ese sí mételo preso, man. De veras, para eso están las autoridades. Dice mi apóstol o mi pastor, si alguien llega conmigo como pastor y me dice, fíjese que acabo de matar a alguien, pero vengo con usted porque como yo sé que puedo confesar el pecado aquí y usted no va a decir nada. No confundamos. No confundamos, hermanos, porque nosotros los pastores no podemos guardar eso. Alguien violó a otra persona. Hay que dar parte a las autoridades. Es un delito. No solamente es pecado, es un delito. Ahí sí hay que llevarlo ante las autoridades. Pero cuando esas son cosas menores, encomiéndele esa causa al que juzga justamente, al Señor. Mire cómo dice acá la traducción lenguaje actual. Cuando le insultaban, jamás contestaba los insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Entonces hay que ponerle en las manos del Señor. Decía una hermanita, Señor, vengo a demandar a fulano de tal delante del Señor. Es su marido que le hace la vida imposible. Señor, lo vengo a demandar ante ti. Hazte cargo de él. Un hijo, Señor, vengo a demandar a mi hijo. No para que lo mates, sino para que trates con él. Es injusto. Me insulta. Y yo lo que hago es darle de comer, darle desayuno, pero se comporta de una manera agresiva. Ok, Señor, lo pongo en tus manos.
Está en tus manos. El dolor nos debe llevar, hermanos, a encomendarle a Dios nuestra causa, la situación que estamos viviendo. Amén. Hay alguien que te está haciendo daño en tu trabajo, tu patrón o un compañero o compañera. Encomiéndaselo al Señor. Demándalo delante del Señor. Señor, te pongo en tus manos a fulano y a perengano y a sutano. Amén. Eso es. El dolor nos debe llevar, hermanos, a la oración. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno sufriendo? ¿Está alguno con dolores? Haga oración. El dolor, hermanos, wow, nos lleva a ser bienaventurados. Y la bienaventuranza es la verdadera felicidad, hermano. ¿A poco, hermano? Sí, fíjese que del dolor a la felicidad hay un pequeño paso. Mire cómo dice el Señor acá, Primera de Pedro capítulo 3, verso 14. La Biblia Oso dice: mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Si alguna cosa padecéis, sufrís, si alguna cosa sufres, te duele, porque haces el bien, eres bienaventurado, feliz, gózate. Por tanto, dice, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Una versión, la Biblia latinoamericana, dice: felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten. Entonces, este texto, hermano, nos dice, pues, estás sufriendo dolores, estás pasando padecimientos porque te gusta hacer el bien, porque haces el bien, predicas la palabra, ayudas a otros, pero a alguien no le gustó, entonces estás padeciendo, te insultaron, te agredieron, pero dice la Biblia: felices ustedes si sufren por haber actuado bien. Son felices, bienaventurados. Y esa palabra bienaventurados es 7 veces felices. O sea, es una felicidad completa. Gózate. Amén. Aun cuando estés doliendo. Eso es, hermano, se me hace a mí como aquellos dulces que son agridulces, ¿verdad? Es agrio el dolor, pero dulce la bienaventuranza. ¿Ok? El dolor promueve a un nivel superior. ¡Wow! El dolor, hermanos, nos promueve a otros niveles. Mire cómo nos dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. En la traducción en lenguaje actual dice: si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Y luego dice el verso 18: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Un espíritu vivificante. Hermano, y dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo y luego fue exaltado a lo más alto. Entonces, hermanos, somos promovidos a un nivel más alto cuando sufrimos por causa del Señor. Yo espero que estarme explicando, no sé qué tiempo llevo porque ya estoy picado acá y llevamos, 51 minutos. Fíjense que uno de los propósitos, yo con este voy a tratar de terminar hoy. Uno de los propósitos también, hermanos, del sufrimiento y del dolor en la vida del cristiano es que tiene, dentro de todos los propósitos que hay, perdón, hermanitos, es que nos enseña
a abandonar el pecado. El domingo estábamos hablando acerca de eso, ¿verdad? Que al insensato, al impío, al de corazón necio, el dolor no lo cambia. Ahí vemos, ¿verdad?, en la Biblia cómo en la quinta copa fue derramada, dice la Biblia, y los hombres sufrían por las úlceras. Pero a pesar de las úlceras y el dolor que había en su cuerpo, dice la Biblia que no se arrepintieron, sino que blasfemaban contra Dios. Porque eran necios. Hay gente que es necia, hermanos. Como los de Sodoma, que a pesar de que estaban ciegos, hermanos, ellos seguían en su pecado, en su terquedad, queriendo entrar a la casa de Lot para agredir sexualmente a los ángeles. Hay gente, hermano, que a pesar de la enfermedad que tiene, no entendemos a veces que el Señor nos está diciendo: hey, esto es para que te calmes. Entonces, el propósito es que nos enseña que debemos abandonar, debemos terminar con el pecado. ¿Sí me explico? Porque lo que termina con el pecado es la sangre de Cristo. Pero dice la Biblia que Dios al que ama, castiga. Hay gente que dice: no, Dios no castiga. No, la Biblia lo dice, hermanos. No tengo ahorita el texto, pero si me ayudas allá, Yami, si tienes por ahí cómo buscar. Pero Dios al que ama, castiga, corrige, disciplina. Son varias palabras que usa la Biblia ahí. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora lo voy a leer en otra versión. ¿Lo encontraste? Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Fíjense, yo no lo leí bien. Otra vez dice que el Señor al que ama disciplina y azota. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Entonces hay gente que dice, ese es un pensamiento equivocado. Ay, Dios, pobrecito, yo no le voy a pegar al niño porque a mí mi papá me pegaba, mi mamá me daba unas buenas. Al niño no, y crecen malcriados. No es que vamos a estar maltratándolo toda la vida, ni es que cuando le vamos a pegar le vamos a dar a matarlo, tampoco. Pero sí tiene que entender que una actitud negativa le va a traer una consecuencia. Primero, como castigo o como disciplina, no vas a ver la tele. Pero el muchacho o la muchachita es necia de corazón. Nosotros, hermanos, mire, por causa del pecado, el corazón del ser humano es necio. Y si usted no lo quiere creer, pues no lo crea. Pero dice aquí la Biblia, pues vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice: Cristo sufrió físicamente. Así que prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Entonces el dolor nos enseña, nos lleva a abandonar el pecado. A veces no lo queremos entender. Un hombre, hermanos, que está perdiendo su hogar, su familia, su relación con sus hijos, y le duele, debe abandonar el pecado si es inteligente. Pero el que no, el necio, dice: a mí me vale, yo, mujeres hay un montón, hijos los puedo hacer. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí la enseñanza, hermanos. Todavía me faltan algunos puntos de pero lo vamos a dejar para mañana. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche
Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos traiga entendimiento, sabiduría, revelación, Señor, de tu palabra. Si algún hermano, hermana, familia, algún amigo, alguna amiga, a alguien que no te ha aceptado en su corazón está sufriendo y esta noche ha oído esta palabra, Señor, yo te ruego que haya arrepentimiento en su vida y que ese dolor, ese sufrimiento lo lleve a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Dios mío, convenza de pecado, porque el dolor por sí solo no puede cambiar al hombre. Pero tu palabra, tu espíritu, tu sangre preciosa, sí puede hacerlo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Déjenme saludarles un momentito, hermanos. Bueno, saludamos aquí al hermano Francisco Almendra, hermana Sayán Ara, gracias, Dios te bendiga. Son los únicos que veo aquí conectados. Bueno, no están ni conectados están, pero son los que aparecen aquí. Tal vez el hermano Ángel Alberto Torres Tique esté por ahí, hermana Sandy, hermano Fari, hermana Laila Ochoa o la hermana Marta Elena. Vean este mensaje después. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que pasen muy buenas noches. Mañana quiero invitarles pues vamos a continuar con este tema. A las 8 de la noche vamos a seguir con este tema, hermanos. Y mañana, o sea, los martes, estamos dando otro tema a las 9 de la noche. Este tema yo invito a la iglesia, que me interesa que usted aprenda. Pero el hermano José Edwin, de allá de Bahía de Quino, Sonora, me pidió, nos solicitó pues que le diéramos unos temas que tengan que ver con la escatología, y los estamos dando los martes a las 9 de la noche en otro grupo, y se lo estamos compartiendo a ustedes para que se conecten. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que pasen buenas noches.